Bueno, pues buenas noches a todos. Estamos prácticamente listos como para iniciar nuestra sesión de esta noche. Ya hace rato había saludado a Guadalupe. Me permito saludar ahora a Enrique y a Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? ¿Todo bien, bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo sigue la salud, Claudia? ¿Mejor? Ya mejor, muchas gracias. Ya aquí estoy lista. Excelente, Gracias me a da Dios. mucho gusto. Qué Gracias por bueno, qué bueno. preguntar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Todo bien? Buenas noches, Lick. Sí, todo bien, muchas gracias. Ya Excelente, muy listos. bien, muy bien. Pues entonces estamos listos para iniciar nuestro encuentro de esta noche en la que queremos seguir creciendo en nuestra capacidad de ser líderes positivos y dentro de esta perspectiva todavía agregar un elemento más al crecimiento que estamos haciendo para hacernos capaces de vivir experiencias positivas y gratificantes. Y es a lo que nos referiremos justamente en el tema de esta noche. Sin embargo, antes de entrar a nuestro tema de esta noche, quisiera hacer un poco de énfasis en escuchar los comentarios de cada uno de ustedes al haber realizado el ejercicio durante la semana de su bucket list o haber visto la película, haber realizado el ejercicio de las 100 cosas para hacer antes de morir. Y obviamente después de los comentarios que alguno de ustedes quiera vertir a propósito de la experiencia, pues ya iluminaré yo un poquitito este trabajo que hicimos de las 100 cosas que hacer antes de morir. Dejo entonces abierto el micrófono para ver cómo les fue, cómo se sintieron, qué emociones despertaron en ustedes el haberse enfrentado a una lista de 100 cosas que espero haya resultado más sencillo, dado que se las dividí por diversos escenarios y en distintas cuestiones que les ayudaran a hacer una reflexión más rápida y más propia que simplemente estar divagando sobre, híjole, 100 cosas que yo quisiera hacer. Y como ustedes se dieron cuenta, se refiere a cosas que me gustaría volver a vivir de cuando fue niño, cosas que soñé y que aún no logro, cosas a lo mejor triviales y que quisiera hacer, y cosas definitivamente que a lo mejor otros nos dirían, ay, estás loco, pero es parte de nosotros. Entonces, vamos a ver, antes de interpretar, antes de darles mi opinión y mi palabra y mi reflexión sobre este ejercicio, queda abierto el micrófono. Enrique, Claudia, Guadalupe, con toda confianza, quien guste, puede participarnos su experiencia de este ejercicio que hicimos durante la semana de las 100 cosas que yo quisiera hacer antes de morir. Adelante, queda abierto. ¿Qué emociones despertaron en ustedes? ¿Cómo se sintieron? Eh, se vale también decir, creo que aquí hay un problema. Alguno de ustedes lo expresó por ahí en su tarea diciendo, híjole, a mí me parece que esto es así o esto es asá. Con toda confianza expresen lo que ustedes crean conveniente con respecto a este ejercicio, pero en especial me importa qué emociones despertó en ustedes. Recuerden que estamos en este crecimiento de despertar emociones positivas y es a donde queremos entonces dirigirnos. Adelante. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Todo. Saludos Claudia, saludos Enrique, profe, Buenas noches, ¿cómo estás? muy bien. Yo la película ya la había visto, a mí me encantan las películas de ese tipo. ¿Sí? Ya la había visto con Morgan Freeman, Jack Nicholson, entonces son películas que me agradan y me encantan por los actores que los conozco. Soy mucho de películas. Ya había visto la película, entonces fue algo que pues me aventajó un poquito en el sentido que ya no la tenía que ver. Pero el momento de arrancar con la lista, inicio con el documento que nos manda, profe, y yo creo que nos facilita porque son 100 cosas que uno quisiera hacer antes pues, de ya no estar. Ajá. Es algo muy complicado poder lograr. Yo sinceramente no lo cumplí. Me quedé en las 70 cosas logré, 70 cosas que yo quisiera lograr antes de morir. Y yo creo que se me facilitó un poco
por los cuestionamientos a cada 10 cosas que quisiera uno antes de terminar, ¿verdad? En este mundo. Pero me llevé una reflexión al final de todo esto, de todo lo que yo empecé a enlistar, a escribir, a pensar, imaginar, soñar. Empecé a escribirlas, cada una de ellas, y llegué al final a una conclusión, que todos mis sueños están muy encaminados con la naturaleza, demasiado. Fue algo que a mí me despertó un poquito de interés de decir cómo mi visión antes de no estar en este mundo, por así decirlo, es cómo está muy apegado a la naturaleza, cómo está muy apegado a muchas cosas que al final lo quiero terminar con mi familia, con mi esposa, mis hijos, etcétera. Y son muy pocas las cosas que yo lo veo más en lo material, a pesar de los cuestionamientos que tiene se puede decir cada apartado de 10 puntos, ¿verdad? A mí me agradó muchísimo esta actividad, no la puedo concluir, pero pienso yo que para mí es un reto irlo sumando el día a día, porque cada vez uno sueña un poquito más, cada vez uno se incrementa sus expectativas de poder cumplir a largo o a corto plazo, y más hablando si sabemos, ojalá y nunca va, pero sabiendo que llega el final de la vida de cada persona. A mí me agradó muchísimo la actividad, profe. Bastante. Yo concluyo y le doy un término de que mis puntos, mis 70 puntos, 69 puntos que tengo, todos están relacionados con la naturaleza. Yo quisiera estar en el bosque, acampar en un bosque, eh, comer con mi familia en un lugar fresco, casas de acampar, una fogata, situaciones así muy relacionadas. Ir en un kayak por un río, navegar, pescar en el mar. Son muchas cosas que son todas en relación a la naturaleza, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Ajá. Y lo pongo de esa manera, ¿no? No sé los demás compañeros, pero ahorita yo, así inicio, esta es mi entrada, y bueno, así es como quedé. Muy bien. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más quiere compartirnos? Veo que va llegando también por ahí Deila. Quien desea, incluso en el caso de Deila, me permito decir que es la segunda vez que ella realiza este ejercicio de The Bucket List. Ya lo había hecho anteriormente, hace cerca de casi 3 años, si mal no recuerdo. Y a lo mejor hubo algo que debió haber cambiado también en la perspectiva. Bueno, bienvenida también, Paloma. Estamos comentando cuál fue nuestra experiencia al hacer este ejercicio de las 100 cosas antes de morir. Ya Guadalupe nos compartió su experiencia. Tenemos tiempo todavía de que alguien más, con todo el gusto, nos platique cómo les fue antes de cerrar esto y continuar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, quien desee, están los micrófonos abiertos. Adelante. Gracias. Adelante, Claudia. Gracias. Bueno, a mí, bueno, Guadalupe, felicidades porque lleva bastantes. Yo creo que como a la mitad, llevo como unos apenas y llegué a los 50. La verdad es que es un ejercicio que sí me ha costado terminar. Primero tuve así como que sí encontré ciertas emociones. Por ejemplo, me generó mucha ansiedad. Me generó mucha ansiedad. Primero, no había pensado en antes de morir. Antes de morir quisiera hacer o no quisiera hacer, o sea, pensar en que así como me voy a morir y qué haría o qué me faltó hacer. Entonces, primero hacer esa como introspección en mí, primero me generó así como mucha ansiedad. Y me tardé mucho en empezar a hacer el ejercicio. Y luego cuando lo estaba empezando a hacer, como que me dio mucha emoción y dije, ay, quiero hacer esto, ay, no, mejor quiero hacer esto. Y después me generó sorpresa no poder llegar a las 100, o sea, no llegaba, no daba así como que con todas esas.
le estaba platicando muy ligeramente, no tuve chance de platicarlo mucho, pero lo estaba platicando aquí en casa y me decía una de mis hijas, ay mamá, yo sí, saldría la lista muy larga. Y yo he batallado para terminarla, ese es mi comentario. Ok, gracias Claudia. Ahorita comentamos también sobre eso. Gracias. ¿Alguien más gusta compartirnos su experiencia? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Adelante, Enrique. Buenas noches. Ah, fue un buen ejercicio. La película está realmente muy interesante. No la había visto. Pero al hacer el ejercicio, al inicio empiezas muy bien. Pero conforme vas avanzando, eh, vas como que buscando más adentro, ¿no? Esas cosas que dejamos pendientes, ¿no? Y pues bueno, yo creo que nosotros tenemos una cultura que pues, nos reímos mucho de la muerte, pero siento que a veces no lo tomamos muy en serio. Entonces, eh, nos dejamos siempre para el último, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, pues, por ejemplo, en mi caso fueron mucho de lugares que no he tenido la oportunidad de visitar, que me gustaría visitar con mi familia y así. Y pues obviamente, pues, aparte de conocer los lugares, pues obviamente las personas, probar mucha comida, situaciones de esas, ¿no? Que a veces no nos damos el tiempo hasta que una situación así nos toca y quieres hacerlo, pues todo rápido, ¿no? Es decir, hacer lo que más puedas ahora sí con el tiempo que te queda, ¿no? Entonces, es una buena paradoja porque pues obviamente pues el tiempo, entiendes que el tiempo es oro y pues realmente es eso. Realmente lo que nos vamos a llevar es lo que viviste, lo que conociste, eh, lo que probaste, la gente, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho y sí realmente me sirvió, pues solamente para aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué realmente estás haciendo? O sea, que hagas algo que te guste y pues obviamente también, pues tratar de dejar algo, una semillita ahí con la gente. Ok, gracias Enrique, gracias. Tenemos tiempo para un comentario más. Adelante, ¿quién desea? ¿Quién dice yo de las dos que nos faltan por ahí? Con confianza. También se vale no hacerlo. A ver, yo puedo compartir un poquito. Adelante, Paloma. Bueno, yo creo que al igual que mis compañeros, todavía me falta llenar los 100 puntos. Yo había escuchado algo así de la bucket list, pero nada más eran 10 puntos, no 100. Entonces, conforme lo iba haciendo, me sonaba como que muy repetitivo, pero llegué a un punto donde dice qué harías si supieras que te quedan 6 meses de vida. Entonces ese fue así como que el apartado que me hizo reflexionar. Y ahí dice 6 meses y yo me fui así como que, ¿qué haría si supiera que tengo una semana de vida? Y y yo estaba pensando, bueno, pues quisiera pasar tiempo con mi familia, quisiera escucharlos, recordar historias, platicar, buenos momentos, comer juntos, etcétera, etcétera. Entonces yo me puse a pensar, entonces, por qué no lo hago ahorita? ¿Por qué no lo empiezo a hacer ya? Y estaba platicando con mis hijas y les hice la pregunta, que supieran, qué harían si supieran que tienen una semana de vida? y y empezaron, ¿no? las respuestas. Entonces yo estaba pensando que si yo sé que me queda una semana de vida, el cambio va a empezar en mí, pero mientras ellos no sepan, pues ellos van a seguir en sus cosas. Entonces, yo decía, bueno, para empezar a conectar, eh, ustedes también deberían de saber que a mí me queda una semana de vida, porque si no, yo nada más lo sé, pero ustedes
pues sigue cada una con sus actividades, ¿no? Entonces, pues las dos partes necesitaríamos estar como que conscientes de disfrutarnos, de pasar buenos momentos, pero como que no dejarlo para el futuro, sino que empezar ya, cada momentito. Ujú. Muy bien, gracias Paloma. ¿Algún comentario? Deila, solamente falta Deila, ¿quisiera decirnos algo? ¿O ya le damos para adelante? No, buenas noches, hay una disculpa. Sí, como usted bien lo mencionó, Lick, pues yo ya había hecho este ejercicio que, pues a diferencia de la primera vez, ahora creo que sí tuve mayor oportunidad de poner más. Digo, me sorprende que el compañero dijo que había puesto como 60 y algo. La verdad, ni aunque sea la segunda vez que lo he hecho, no llegué ni a las 50, la verdad, porque sí es como ponerte a pensar referente a lo que dijo la compañera Paloma, pues 6 meses y en 6 meses dices, ¿qué puedo hacer? Entonces te conflictúas en función de decir que cómo pongo de prioridad ciertas actividades de todas las que quiero hacer. Pero bueno, se me facilitó más porque la primera vez creo que no había hecho ni 30. Entonces ahora sí ya llegué un poquito casi a 50. Pero muy, muy buen ejercicio. Pese a que ya lo conocía, esta segunda vez me hizo reflexionar mucho también. Qué bueno, muy bien, gracias Deila. Bueno, déjenme decirles así nada más a modo de sinopsis y tratar de centrar todas y cada una de las emociones que suscitó en ustedes el ejercicio. Al escucharlos, me viene a la mente la escena de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Quienes estamos un poquito a lo mejor más adelantados en años, habremos visto la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Quien no la haya visto, por ahí se las recomiendo. Está también muy buena. La escena casi iniciando la película cuando el maestro lleva al grupo de alumnos que se le acaban de encomendar y los va paseando por los pasillos de la universidad y les va mostrando las fotografías de los grupos que han pasado a lo largo de los años. Y desde los que egresaron de la universidad el año pasado, hace 2 años, hace 3, hace 5, hace 20, hace 100, hace ciento y feria de años según la antigüedad de la universidad. Y luego les dice, acerquen el oído al cuadro, a la fotografía, y le susurra a él una frase en latín, carpe diem, que después, en un buen inglés, como está la película, ellos traducen como seize the day, y que a fin de cuentas no es otra cosa más que aprovecha tu día. He puesto obviamente la intención del bucket list poniendo como límite la frase así tal cual, 100 cosas antes de morir. ¿Por qué antes de morir? Porque si yo o cualquiera de nosotros pone cualquier otro obstáculo en cuestión de tiempo, cualquier otro obstáculo es flanqueable. Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo me voy a proponer esto para hacerlo de aquí a 5 meses, pero de aquí a 5 meses lo puedo brincar y decir, bueno, lo voy a extender a 6, bueno, lo voy a extender a 1 año. En cambio, ninguno de nosotros tiene capacidad, por lo menos humana, de flanquear el obstáculo que implique el límite último de la vida, de lo que es la muerte. Y por lo tanto, este carpe diem, aprovecha tu día, aprovecha tu momento, aprovecha justamente esto, toma mayor contraste cuando nos damos cuenta que un día nuestra vida va a terminar. Y que si estamos insistiendo en que la única manera de vivir experiencias positivas y gratificantes es suscitando en nosotros emociones, como muy bien lo dijeron todos ustedes, tengo que empezar hoy. No hacer un listado para lo que voy a hacer ahorita, lo que voy a hacer dentro de un mes, lo que voy a hacer dentro de un año, lo que voy a hacer dentro de 5, porque quién sabe si pasemos de esta noche. Sino más bien es decir, tengo que aprovechar a hacerlo desde ahora. Pero también, si ustedes se dieron cuenta, tenía una segunda intención. Todos nosotros somos ya mayores. Yo me imagino que la mayoría de nosotros somos madres o somos padres de familia,
somos esposos, somos esposas y estamos al cuidado de. Y la mayor parte de las veces nuestros propósitos, nuestros cometidos, nuestros sueños, como quizá les pasó a ustedes cuando pusieron en algunos de los puntos de su lista, es su familia. Que mis hijos lleguen, que mis hijos se gradúen, que mis hijos logren tener, que mis hijos hagan, que todos como familia. También tenía la intención de que se centraran en ustedes y que pensaran en ustedes mismos. Aún cuando de rebote alguien puede decir, es que uno de mis grandes propósitos que yo debo de hacer es seguir acercándome a mi familia, seguir conviviendo con ellos con todo el gusto del mundo día a día, continuar visitando a mamá, continuar visitando a papá, continuar visitando a mis hermanos, o hacerlo si no lo he hecho. Pero parte de cada uno de nosotros como la emoción propia que tenemos que suscitar. Entonces, desde ese punto de vista, qué bueno que iniciaron y que están haciendo el esfuerzo. Si llevan 5, si llevan 10, si llevan 15, si llevan 20, o si alguno de ustedes, obviamente, dado que esta clase la van a escuchar el resto de nuestros compañeros que no están en este momento, si alguno de ustedes ya terminó su lista de 100, la pregunta es, ¿ya empezaste hoy? Carpe diem, aprovecha tu día. Y como muy bien lo decía en la reflexión uno de ustedes cuando me envió su tarea, me decía, ¿por qué preocuparme del día que me voy a morir cuando lo importante es hoy? Sí, definitivamente recuerdan ustedes cuando hablábamos del presente y decíamos que justamente se llama presente porque es un regalo. Lo que ya pasó no lo podemos cambiar. Lo que viene podemos influir, pero nunca lo tendremos totalmente en nuestra mano como el hoy, como este momento. ¿Cuántas de estas cosas de tu bucket list ya iniciaste en esta semana? ¿Cuántas de estas cosas ya estás haciendo? A lo mejor no vas a alcanzar las 100. A lo mejor, como decía alguno de ustedes, es que en determinado momento me parece repetitivo. Bueno, ok, deja la lista en 10, deja la lista en 20, pero vive, disfruta tu vida a partir de este momento y pon como un fin de tu existencia el generar emociones positivas a partir de esto que quisieras hacer, recuperar de lo que fue durante tu niñez. Alguien ponía, volver a jugar con mis primos, volver a ver a mi abuelo, volver a hacer esto. O como decía muy bien por allá hace un momento Guadalupe, ir al bosque, acampar, estar bajo las estrellas, bajo la luna. ¿Cuántas cosas nos pueden surgir de lo que podemos hacer a partir de hoy al tener un poquitito más de claridad en las cosas que ya pusimos en nuestro bucket list? Bueno, muchachos, carpe diem, aprovechen su día, llénenlo de emociones positivas y de experiencias gratificantes, fruto de esta lista que ustedes están viviendo. Y pues bueno, dado que dentro de esta perspectiva, ese es el cometido que nos hemos propuesto ahora que estamos en este esfuerzo de crecer, obviamente, en liderazgo positivo para florecer y para ayudar a florecer a aquellos que están junto a nosotros. Felicito y agradezco a aquellos de ustedes que compartieron con su familia también las preguntas, porque seguramente al rato van a tener que sentarlos y decirles, bueno, de esto que platicaste, ¿ya estás haciendo algo para planificar tu día? ¿Ya estás haciendo algo para vivirlo y para aprovecharlo y para hacerlo más pleno? Ojalá que sí. Y bueno, a propósito de ello también es entonces el tema que queremos tratar en este momento. Si ustedes se acuerdan, decíamos en otro tema anterior que nosotros como personas tenemos un pequeño problema. Nos fijamos más y nos detenemos más y rumiamos más y pensamos más en las emociones, en las cosas y en las experiencias negativas que nos suceden y que lamentablemente tenemos teflón para las emociones, para las experiencias y para las cosas buenas y positivas que nos suceden. En la mañana, uno de nuestros hijos pudo haberse acercado y nos dio un abrazo y un beso, y en vez de alegrarnos por ello todo el día, nos preocupó que
se nos hizo tarde, que llegamos tarde al trabajo y que me van a quitar mi premio de puntualidad. Y todo el día andamos con llegué tarde, chin, mi premio de puntualidad. Y no, más bien, pero fue más emocionante que en la mañana que me levanté, lo primero que hizo uno de mis hijos fue darme un abrazo y un beso y decirme, mamá, papá, te quiero. Justamente son estas experiencias, estas emociones negativas que a veces nos tupen, las que hacen que nos quedemos total y completamente achaparrados o que nos quedemos atorados en esta parte de nuestra vida. Y es por eso entonces que el tema que queremos tratar es justamente esto que se llama resiliencia, que obviamente no se los digo ahorita porque ahorita les voy a preguntar qué creen ustedes que es la resiliencia y que quien lo sepa pues nos va a iluminar todavía mucho más, pero queremos verlo como esta capacidad de salir de nuestras situaciones negativas, de nuestras situaciones abrumantes, de nuestras situaciones pesadas, que como decíamos y lo repetíamos anteriormente, son parte de la vida, pero que no nos debe dejar estacionados allí. Entonces, hablemos esta noche de resiliencia. Les pongo por aquí una frase interesante de Randy Pausch. En otro momento, más adelante, platicaremos de Randy Pausch, quién es este personaje que se llama Randy Pausch. Pero por ahora, hablemos más bien de esta frase de él, que dice, las paredes de ladrillos están allí por una razón. Nos permiten demostrarnos cuando queremos algo de verdad. ¿Qué tiene como trasfondo esta frase? Podemos ir caminando y podemos trazarnos una meta, podemos trazarnos un propósito y encontrarnos con un obstáculo, con una gran pared de ladrillo que no nos deja avanzar. Tenemos dos opciones. Decir, qué lástima, esta pared me detiene, o podemos decir, ni una pared me va a detener. La rodeo, la salto, la destruyo, pero sigo adelante en mi camino. Y como lo dice Randy Pausch, la pared de ladrillo que se encuentra frente a mí me permite demostrar cuánto queremos algo de verdad. Si te quedas lamentándote frente a la pared, es que no estás convencido de aquello que quieres y que no lo deseas con toda tu alma y con todo tu corazón como para seguir adelante. Pero si la pared de ladrillo es un motivo para tomar vuelo y saltar, para tomar fuerza y romperla, o inteligentemente caminar un poco de lado y encontrar por dónde rodearla, aquello que quieres lo deseas con pasión y lo deseas con toda la fuerza del mundo. Que era justamente parte de lo que decíamos también la vez anterior, cuando hablábamos de que era necesario querer las cosas con pasión y con fuerza. Quedémonos entonces con esta frase de Randy Pausch para hablar acerca de la resiliencia. Las paredes de ladrillos están allí por una razón. Nos permiten demostrarnos cuánto queremos algo de verdad. Es por demás consabido, y todos y cada uno de nosotros lo sabemos, que hemos pasado todos y cada uno de nosotros por situaciones adversas. Desde ese punto de vista, no hay absolutamente nadie de nosotros que no se haya librado de una situación adversa. Siempre hay dolor en la habitación y por lo tanto no se puede evitar muchas veces tener dolor. Al parecer allí hay unas frases que se quedaron en blanco y no les cambiamos el color y por eso no se vio el resto. Pero debe de decir, siempre hay dolor en la habitación y no se puede pasar por alto ese dolor. Siempre en nuestra vida hay situaciones adversas, pequeñitas, pequeñas, medianas, grandes, inmensas. El dolor es algo que forma parte también de nuestra existencia y tenemos que aprender a vivirlo y tendremos que aprender a asumirlo y tendremos que tener también la capacidad de superarlo.
Es por ello que lo primero que yo les invito a que tengamos en nuestra mente cuando hablamos de resiliencia es conocer cómo salimos de nuestros problemas y echar mano de nuestros recursos. Ojo a estos dos primeros elementos de lo que vamos a definir como resiliencia. ¿Cómo vamos a salir de nuestros problemas? Echando mano de nuestros recursos. Cuando era muy joven, hace poquito, nuestros maestros nos decían, uno de los grandes errores que cometemos las personas es creer que podemos salir de un pantano jalándonos a nosotros mismos de nuestros propios pelos de la cabeza. La afirmación es en parte cierta, porque a fin de cuentas, cuando estamos atascados en un pantano, si nos estamos jalando a nosotros mismos, no haremos más fuerza que la que el pantano hace sobre nosotros. Mas, sin embargo, también en parte la frase esconde cierta falsedad, porque lo primero de lo cual nosotros debemos echar mano es de nuestros propios recursos. Es por eso que tenemos que estar capacitados para identificar nuestros propios recursos y que de esa manera entonces estemos en capacidad y en posibilidad de salir de nuestros propios problemas, empezando por nuestra propia capacidad. Es por ello que ser resilientes, salir de nuestros problemas y echar mano de nuestros propios recursos también es construcción de la felicidad. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando por allá en nuestro primer tema, cuando hablamos acerca de lo que eran los elementos de la felicidad, decíamos que no podíamos definir la felicidad como estar siempre contentos, como estar siempre sonrientes, como estar siempre bien, sino que la felicidad y el bienestar tendríamos que definirlos como un constructo del cual vamos caminando 2 o 3 pasos y a veces echaremos un paso hacia atrás, pero luego avanzaremos otros 5 o 6 y luego echaremos otros 2 pasos hacia atrás, pero luego caminaremos otros 10 y echaremos otro paso hacia atrás, y por cada 20 pasos a lo mejor habremos echado 20 pasos hacia atrás, pero estaremos construyendo nuestro bienestar y nuestra felicidad, aún a pesar de los momentos adversos. Te invito entonces ahora a que hagamos un pequeño ejercicio. Toma una hoja y en esta hoja que tú tienes frente a ti en los siguientes minutos, trata de anotar estos dos elementos. Primero, 2 situaciones de tu vida que hayas superado con éxito. Ojo, como dice, no a algo en lo que hayas tenido éxito, sino a algo que hayas superado con éxito. Implica necesariamente que fue una situación difícil, adversa, dolorosa y que tú superaste con éxito. 2. Y cuando hayas anotado esas 2, ahora anota 2 situaciones de tu vida que no hayas superado con éxito y que aún en este momento, aun cuando las hayas dejado pausadas, etcétera, hayan sido situaciones adversas, negativas, que no hayas o que no hayas querido o que no hayas podido superar. Te dejo 5 minutos contigo. Encuentra 2 situaciones de tu vida que hayas superado con éxito y luego encuentra 2 situaciones de tu vida que no superaste con éxito. Adelante.
No es necesario que las describas a profundidad. A lo mejor basta solamente con que las enuncies. ¿Listo? Nos vamos a quedar con ello allí. En este momento no lo vamos a compartir, son cosas muy personales, pero simplemente para dar un ejemplo, recuerda, situaciones adversas en tu vida que hayas superado con éxito. Alguien puede decir, pues un día iba a perder mi trabajo, me dijeron que me iban a despedir, me sentí decepcionado, me sentí mal, pero pedí una oportunidad, redoblé el esfuerzo en mi trabajo y hoy en día mi trabajo es muy apreciado. Entonces la superé con éxito. ¿Alguna situación que adversa o difícil que hayas vivido en tu vida y que no hayas superado con éxito? Alguien puede decir, pues murió mi mamá y murió hace 10 años, pero yo hasta la fecha no lo supero. Lo sigo llorando, me sigo preguntando qué nos faltó, me sigo preguntando qué me faltó hacer por ella, y todas las noches le doy vuelta y vuelta y vuelta, y es algo que todavía no puedo superar. Son ambas situaciones adversas. Una ya la superé con éxito, otra continúo allí empantanado. Y de esto justamente es de lo que nos vamos a servir para entender mucho mejor qué es lo que queremos entender como resiliencia, justamente como una herramienta para poder vivir emociones positivas y para vivir obviamente situaciones gratificantes que me permitan a mí crecer en el bienestar y obviamente crecer en este nivel de felicidad. ¿Qué necesitamos en nuestra vida para ser resilientes? Empecemos a hacer una especie de examen de conciencia y de estas situaciones que les voy enunciando, váyanme ustedes platicando o vayan ustedes diciendo, pues esto sí lo tengo, esto me falta, esto a veces sí, esto tengo el 50%. Obviamente se va convirtiendo en una reflexión personal. Para poder ser resilientes es necesario, 1, valoración del acontecimiento. ¿Cuánto riesgo implica la situación que yo estoy viviendo como para comprometerme y realmente decir, necesito ser resiliente? Todavía no hemos definido completamente lo que es la resiliencia. Estamos ahorita nada más dando pequeñas pistas que nos lleven dentro de unos momentos a tratar de entender completamente qué es la resiliencia. Pero por principio de cuentas, como para poder actuar con resiliencia, tengo que tener bien claro el acontecimiento que estoy viviendo. Es decir, no es lo mismo, y disculpen el ejemplo que de pronto digo, va una señorita que se acaba de poner uñas nuevas y de pronto al subirse a su coche se golpea un dedo y se le rompe la uña. Y ¡ay! Se me rompió la uña. Y hace un drama. Y siente que la vida se va a acabar. ¿Realmente sería un acontecimiento que necesito comprometerme para superarlo?
y que se puede comparar a un acontecimiento que alguien puede decir, híjole, es que acabo de llevar a mi hijo al hospital y me dicen que mi hijo tiene una enfermedad incurable, que lo tengo que cuidar, pero que es incurable. ¿Vemos la diferencia del acontecimiento? ¿Qué riesgo implica y por lo tanto para que realmente yo tenga que ser resiliente? Segundo, la posibilidad de la acción. ¿Qué capacidades y recursos tengo frente a la crisis que se está generando frente a mí? La chica que se le rompió la uña es tan sencillito como para que se vuelva a bajar de su coche, vuelva a entrar al lugar donde le pusieron la uña y que se la vuelvan a pegar o le pongan otra. Total, 10, 15, 20 minutos que va a invertir de nuevo para que le vuelvan a poner su uña. La mamá a la que le acaban de avisar que su hijo tiene una enfermedad incurable, ¿qué posibilidad tiene de acción? No frente a la enfermedad, no frente a la situación de su hijo, no para cambiar las posibilidades de su hijo, sino más bien para que ella sea capaz de vivirla de una perspectiva diversa, que aunque le causa angustia y dolor, no la deje estacionada y sumida en esa cuestión. Por lo tanto, ¿qué capacidades y qué recursos tengo frente a la crisis que en este momento está frente a mí? ¿Han oído ustedes hablar acerca del Kintsukuroi? ¿Alguno de ustedes me puede platicar qué es el Kintsukuroi? ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? Yo creo que yo escuché de eso, sí. A ver, platícanos, Claudia, ¿qué has oído? Que, bueno, viene de, no sé si era una leyenda o qué, pero no recuerdo, pero de un emperador que le regalaron ese tazón que era muy preciado y muy valioso para él, ¿Sí? y se le quiebra y entonces lo manda a arreglar y lo arreglan con oro, con polvo de oro. Y entonces cuando lo recibe, se da cuenta de que es más hermoso y muchísimo más fuerte, más resistente. Entonces de ahí viene el término que es, pues sí, la resistencia. Ajá. Eso es lo que recuerdo. Eso es exactamente, Claudia. El Kintsukuroi es una técnica japonesa que hasta la fecha todavía se sigue utilizando a raíz de esta leyenda, que consiste en reparar una pieza de cerámica con oro, lo cual le da mucho más valor. Vean ustedes la experiencia del tazón de cerámica, muy bonito, que de pronto se cae y se rompe. Reacción 1, ya no sirve, échalo a la basura. Reacción 2, tómalo entre tus manos y reconstrúyelo. Pero no le pongas cola loca, no le pongas pegamento, no le pongas de la misma cerámica. Une las piezas con oro. Y cuando hayas terminado, te vas a dar cuenta que el viejo tazón al que le lloraste porque se quebró, al repararlo se ha convertido en una pieza de mucho más valor y de mucha más belleza que la que tenías anteriormente. El Kintsukuroi. ¿Cuántas veces las experiencias adversas, difíciles, negativas de nuestra existencia ha hecho que nosotros nos partamos total y completamente como este tazón? ¿Y cuántas veces las acciones de resiliencia que hemos nosotros tomado han hecho que después de superar exitosamente esa experiencia negativa o adversa, nos hemos hecho más fuertes y nos hemos hecho más valiosos? Es una enseñanza. ¿Por qué tirar y desechar lo que se ha roto cuando lo podemos reparar? Y no solamente reparar, sino hasta embellecerlo. Como el tazón que tenemos en este momento frente a nuestros ojos. El Kintsukuroi. La técnica japonesa que consiste en reparar una pieza de cerámica con oro, lo cual le da mucho más valor
que el que tenía antes de romperse. ¿Te gustaría que tu vida fuese así? Es decir, volvemos a subrayar y volvemos a decir, nadie, ninguno de nosotros está exento de experiencias y de situaciones adversas. Nadie. ¿Quieres ser el tazón roto que va a la basura? ¿O quieres ser un quinsikuroi? Un tazón que ha sido renovado y que al superar con éxito la experiencia adversa, ahora es como oro que se ha crisolado y que te ha dado todavía mucho más valor. Desde aquí, entonces podemos empezar a reenfocar qué es la resiliencia. En un minuto, escribe en un papel de los que tienes tú allí donde estás tomando tus apuntes. Entonces, de esto que hemos dicho hasta ahorita, ¿cuál sería tu definición de resiliencia? Cuando escuchas la palabra resiliencia, ¿qué viene a tu mente? Adelante. Un minuto. ¿Qué sería para ti o cuál es tu definición de resiliencia? ¿Y qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas el concepto resiliencia? ¿Cuál es tu definición? ¿Y qué palabras vienen a tu mente como resultado de escuchar el concepto resiliencia? Bien, listos. Les pido de favor, en este momento, abran todo su micrófono y hagamos una lluvia de ideas. No importa que se atropellen las palabras. ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas la palabra resiliencia? Adelante, lluvia de ideas. Resistencia. Adaptación. Adelante, adelante. Valor. Avanzar, Valentía, armonía, determinación, mejorarte, coraje, crecer. Cambio. Capacidad. Ok, fortaleza. muy bien. Si ustedes se dan cuenta, escuchamos alrededor de 20 palabras de lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de resiliencia. Valor, valentía, crecer, empezar, sobresalir, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas es resiliencia. Son todas aquellas emociones positivas que vienen a nosotros cuando nos encontramos en una situación adversa y nos van a permitir no quedarnos estancados en la situación adversa. Ojo, no implica falta de aceptación. Aceptamos la situación adversa, la analizamos, nos damos cuenta de nuestros recursos y vamos a tener el valor, la valentía, el empuje, el coraje, las ganas, la emoción para superarla. ¿Cómo es entonces que podemos nosotros definir entonces la palabra resiliencia? La palabra resiliencia viene del latín resilire, que significa volver atrás, rebotar, recuperarse. Eso es lo que desde el punto de vista etimológico significaría la palabra resiliencia. Volver hacia atrás, rebotar, recuperarse. Justamente por eso la primera imagen que a mí me venía a la mente cuando hablamos de resiliencia, y es la que les estoy poniendo allí, es la de un resorte. Un resorte que si yo lo tomo y lo aplasto y lo aplasto y lo aplasto y lo aplasto, en el momento que lo suelto, rebota y se recupera. Eso es resiliencia. Volver atrás, rebotar, recuperarse. Tomado, obviamente, primero
desde una perspectiva meramente etimológica. La doctora Bárbara Fredrickson, quien es una de las grandes teóricas de la psicología positiva y mucho más de la teoría de la resiliencia, define este término como la habilidad de superar las experiencias emocionalmente negativas y la adaptación flexible a los cambios requeridos por las experiencias estresantes. Se dan cuenta que la doctora Bárbara Fredrickson utiliza algunas palabras que ustedes dijeron: adaptarse, ser flexible, superarse, que implica entonces esta situación de resiliencia. Para la doctora Bárbara Fredrickson, resilire es tener una actitud de resiliencia, es superar emociones emocionalmente negativas, adaptarnos a los cambios y mostrarnos enteros frente a las experiencias que resultan estresantes. ¿Se dan cuenta? Es superar, pero al mismo tiempo adaptarse con flexibilidad a aquello que resulta estresante. Imagínense ustedes que van caminando durante la noche por una calle donde no hay luz. Y pongamos una situación simple, sencillamente fantasiosa. Lo primero que a mí me viene cuando estoy caminando en una calle donde no hay luz, no es que me vaya a salir un ladrón, un violador o alguien que me vaya a hacer daño. Lo primero que se me ocurre es que me vaya a salir un fantasma, un aparecido, una bruja o alguien que me vaya a asustar. Me da más miedo ese terreno que vaya a salir alguien que me vaya a asaltar o que me vaya a hacer algún daño físico. Y por lo tanto, al empezar a caminar por esa calle oscura, me empiezo a estresar, tengo ansiedad. ¿De qué manera puedo ser yo resiliente para superar esa experiencia emocionalmente negativa, adaptarme y decir: caray, Roberto, no pasa nada? Hay que tenerle más miedo a un asaltante o a alguien que te empiece a perseguir porque quiere robarte o porque quiere hacerte daño, que a un espíritu que a lo mejor nada más anda vagando allí por quién sabe qué cosa, y que a fin de cuentas, por ser un espíritu, no podrá hacerte nada más que sacarte un buen susto. Esa es entonces la opinión de la doctora Bárbara Fredrickson. Superar experiencias emocionalmente negativas por medio de la adaptación flexible según las experiencias estresantes que estamos viviendo. Por su lado, la doctora Margarita Tarragona, que es una española también teórica de la psicología positiva, vuelve a utilizar la palabra adaptación y dice que la resiliencia es la capacidad de adaptarse y transformarse a pesar de vivir situaciones difíciles o incluso traumáticas. Resiliencia es adaptarse y transformarse. Hay un elemento de novedad. Ya no solamente es me adapto, sino que me transformo. La siguiente vez que yo vuelva a pasar por esa calle oscura, lo primero que voy a pensar, como ya viví la experiencia de aquella ocasión, es que no hay espíritus malignos, ni espíritus chocarreros, ni el chupacabras que me vaya a salir al paso por muy oscura que esté la calle. O que incluso las experiencias hayan sido traumáticas. Por ejemplo, un accidente, por ejemplo, la muerte repentina de un familiar, por ejemplo, la pérdida sin motivo de un trabajo. Experiencias traumáticas, pero que al ser resilientes nos permiten adaptarnos y transformarnos, aún a pesar de esas situaciones difíciles. Esa es la manera como la doctora Margarita Tarragona define lo que sería la resiliencia. Y todavía una más. Luther Giachetti, este italiano, él dice que la resiliencia es el logro de una adaptación positiva después de la exposición a amenazas, a estrés o a situaciones adversas. Él va todavía agregando un elemento más. Ya se habló de adaptarse,
Después Margarita Tarragona habló acerca de transformarse. Y ahora Luther Giachetti dice, es un logro de una adaptación positiva después de la exposición a las amenazas, al estrés o a las situaciones adversas. Haber sido resiliente es salir victorioso ante aquel muro que se presentó frente a mí y que me impedía continuar con mi camino. Ser resiliente es haber logrado salir victorioso de aquella situación adversa o estresante que me impedía avanzar en mi vida, en mi día a día, en mi realización, en mi planificación, en la consecución de mi felicidad. Llámese como se llame. Pérdida de trabajo, pérdida del sentido, pérdida de un familiar, pérdida a lo mejor de algo tan sencillo como la uña que se me quebró al ir subiendo al coche después de haberme puesto mis uñas nuevas. Pero logré una adaptación positiva después de esa exposición a amenazas, a estrés o a situaciones adversas. Todos, ustedes y yo, y todas las personas, tenemos la capacidad de rebotar, es decir, de ser resilientes. Y por eso me venía a la mente como esa pelota de básquetbol que se le está pasando de un lado hacia otro, pero no nada más de un lado hacia otro, sino en cada momento rebotar, es decir, volver, es decir, darse la oportunidad de nuevo y ser resilientes. Existen también y al mismo tiempo dos tipos de resiliencia que también tenemos que aprender a distinguir como para saber de qué manera las hemos de usar y de qué manera hemos de reaccionar cuando se presentan situaciones de amenaza, adversas, de estrés, negativas, que a veces nos resulta difícil controlar de momento, pero que tenemos que aprender a ser resilientes. La primera de ellas son los eventos graves o traumáticos. Traten ustedes de identificar un elemento grave o traumático. A mí se me ocurría, por ejemplo, volver a poner la experiencia negativa que vivimos a partir del año 2019, cuando inició la pandemia del COVID. Fue un elemento grave y traumático. Muchas personas que conocíamos, muchos de nuestros familiares murieron durante la pandemia. Y nosotros temimos enfermarnos. Y nosotros temimos morir. Y por lo tanto, tiene que haber una resiliencia ante estos eventos graves o traumáticos, eventos que nos marcan, que hacen que no sea tan difícil porque son como una camisa de fuerza que nos restringe y que parece que nos ata total y completamente a esa situación negativa que estamos viviendo. Por lo tanto, se necesita un tipo de resiliencia mucho más fuerte que nos haga capaces de salir de eventos graves o traumáticos. Muchos de nosotros ya lo hemos experimentado. ¿Cómo se sienten ahora cuando les dicen, es que el COVID llegó para quedarse? Y todos los días estamos conviviendo con personas que quizá estén contagiadas de COVID, pero ya no tenemos la preocupación ni el miedo que teníamos hace 5 años cuando esto empezó. Eso se llama resiliencia frente a eventos graves o traumáticos. Accidentes, muertes intempestivas de familiares, situaciones que no podemos manejar de inmediato y que obviamente requieren un poco más de tiempo para ser resilientes. Y por otro lado, los eventos problemáticos de la vida cotidiana. Es decir, en el primero me permití poner una R mayúscula, hablando de una resiliencia que exige más. Y ahora hemos puesto una R minúscula, hablando de una resiliencia que a lo mejor implica menos. Me levanté 5 minutos más tarde. Al levantarme 5 minutos más tarde, me tardé 5 minutos más en arreglarme, me tardé 5 minutos más en desayunar, me tardé
5 minutos más en salir de casa y ahora estoy atorado aquí en el tráfico y voy retrasado. Esa es una problemática de la vida cotidiana. O cualquier otra situación que nosotros podamos imaginar y que dentro de esta perspectiva se refiere a eventos que vivimos a diario. A lo mejor se nos quemó la sopa, a lo mejor me enojé o se enojó alguien conmigo, llegué a casa y mi hijo no había hecho la tarea, no se había bañado como se lo indiqué. Son eventos y problemáticas de la vida cotidiana que también requieren de nosotros capacidad de resiliencia, no quedarnos atorados en el evento negativo, sino ser capaces de transformarlo en una emoción positiva. Los eventos graves o traumáticos, como lo fue la pandemia del COVID, nos orilló a vacunarnos y nos orilló a cuidarnos todavía mucho más. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, es mucho más frecuente ver por la calle, en la escuela, en el trabajo, personas que se cuidan. Están enfermos y llevan su cubrebocas. O ven a alguien enfermo y se ponen un cubrebocas. Eso nos enseñó y nos ha hecho mejores. Hay cosas en la vida cotidiana que a veces es necesario ser resilientes y que no nos hagan tanto problema. Y dentro de esa perspectiva, superarlos. Obviamente, no será el mismo esfuerzo que requerirá ser resiliente frente a eventos graves o traumáticos que ser resiliente frente a eventos problemáticos de la vida cotidiana. Como decía la doctora Bárbara Fredrickson, como decía Margarita Tarragona, como decía el doctor Schiavetti, en determinado momento y según la circunstancia tendremos que adaptarnos, tendremos que reinventarnos y tendremos que lograr ir positivamente más allá de ese evento negativo, grave o traumático, o simple y sencillo, como son las problemáticas de nuestro día a día. Desde ese punto de vista, y también hay que tener en cuenta que hay que saber cómo reaccionar, porque da la casualidad que aunque seamos resilientes, no siempre reaccionamos de la manera más adecuada. Existen dos maneras de reaccionar frente a los eventos o a las situaciones adversas de nuestra vida. Podemos tener y tomar medidas reactivas o podemos tomar medidas proactivas. Las medidas reactivas son aquellas que simple y sencillamente nos hacen reaccionar y solucionar un problema. Ejemplo, estoy en el trabajo y al estar en el trabajo le hablo por teléfono a mi hijo y le digo, hijo, cuando llegue vamos a salir a un mandado y quiero que cuando yo llegue a las 6 de la tarde tú ya estés arreglado y listo porque vas a salir conmigo. Llego a casa del trabajo y me doy cuenta que mi hijo todavía no está listo para salir y me enojo y tomo una medida. ¿Sabes qué? Dado que no eres capaz de hacer caso, de aquí en adelante vas a estar una semana sin salir con tus amigos y sin hacer lo que te gusta. Ya solucionaste. La siguiente vez que tú le digas a tu hijo que a las 6:30 tiene que estar listo para salir, va a estar, para que no lo vuelvas a castigar. Sí, ya solucionaste, ya te adaptaste, pero fue una medida reactiva. En cambio, podemos tomar medidas proactivas. Le hablas a tu hijo, ya lo conoces, le hablas a las 2 de la tarde, al rato cuando llegue del trabajo te quiero ya arreglado porque vamos a salir. A las 4:30 vuelves a tomar el teléfono y le dices, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo vas? Ya casi estás listo porque nada más falta 1:30 para que yo llegue. Y te acuerdo que tienes que estar arreglado porque vamos a salir. Cuando llegas, le echas un grito, hijo, ¿ya estás listo? Nos quedan 15 minutos, apúrate. Te das cuenta que tu hijo sigue siendo medio lento,
que es probable que no esté del todo arreglado, pero ya le fuiste avanzando y por lo tanto tomaste una medida proactiva. Medidas reactivas. Un día estás sentado leyendo tranquilamente un libro, leyendo el periódico o viendo un bonito programa de televisión. Llega tu hijo y te dice: papá, reprobé la materia de inglés en la escuela. Y entonces tú dices: voy a tomar una medida reactiva y a solucionar. Pues de aquí en adelante te vas a poner a estudiar más inglés y te voy a suspender este programa de televisión y no vas a salir con tus amigos los fines de semana durante un mes hasta que no pases tu examen de inglés. Castigas. Sí, resuelves. Te adaptas, lo adaptas y ten la seguridad que va a estudiar, pero lo vas a mantener enojado, a disgusto, y no lo vas a convencer. Dentro de un mes te va a decir: papá, ahí está tu 10, pero el inglés no lo vuelvo a tocar. Medidas proactivas. Estás sentado leyendo el periódico, un buen libro, viendo un programa de televisión muy bueno, y de repente llega tu hijo y te dice: papá, reprobé inglés. Lo sientas frente a ti, eres resiliente, sabes lo que se siente la experiencia amarga de que tu hijo repruebe una clase después de que estás pagando el colegio, de que te está costando, de que invertiste en él, pero aún así lo sientas y le dices: hijo, creo en ti. Este ha sido un pequeño tropiezo que has tenido y voy a confiar en que de aquí en adelante vas a echarle más ganas y sé que el siguiente mes me vas a salir con la buena sorpresa de aprobar la materia. Porque sabes que el inglés es importante. Porque hoy en día la mayor parte de los negocios y la mayor parte de las profesiones requieren del uso del idioma inglés, porque los mejores libros vienen en inglés, porque los mejores documentales están en inglés, porque me gustaría que un día fueras a especializarte a otra parte del mundo, en donde si no sabes francés, italiano, chino, japonés, si sabes inglés la vas a hacer. Por lo tanto, hay que echarle más ganas. Y entonces tomaste una medida proactiva. Ambas medidas son resilientes porque te ayudan a no quedarte en el problema e intentar resolverlo. Pero una fue reactiva y otra fue proactiva. Es decir, ¿ven esa pequeña imagen que yo les puse allí? La pequeña semilla que llegó allí pudo haber dicho: pues no hay tierra, no hay nada para vivir, aquí me muero. En cambio, decidió florecer aún encima de otro. Eso se llama resiliencia. Ahora te invito a que hagamos un segundo ejercicio. Te pongo aquí una pequeña tablita. En la hojita que tú tienes, pon una pequeña reflexión de 2 renglones en donde tú te respondas a esta pregunta. Cuando te sucede algo malo, ¿qué es lo que piensas sobre ello? ¿Qué piensas sobre algo malo que te sucede? No lo catalogues, ni digas si es esto, si es lo otro, si es... No. Simplemente te sucede algo malo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te sucede algo malo? Adelante. Busco resolver. Ahorita vemos. ¿Qué es lo primero que piensas? Bien. Nuestra capacidad, como se decía hace un momento, nuestra capacidad como para que traer una situación positiva frente a algo malo que nos suceda, depende obviamente de estos factores que ustedes tienen en esta pequeña tabla. Por lo tanto, en un ejercicio así súper rápido, nosotros tendríamos que resolver: ¿lo malo que me está pasando es algo externo o es algo interno? Es decir, ¿viene de fuera o depende de mí? ¿Es temporal
o es permanente? ¿Es específico o es global? Y de esa manera empieza nuestro criterio de discernimiento. Por ejemplo, vamos suponiendo una cosa mala que nos sucede. Vamos caminando, muy quitados de la pena, y empieza a llover. Es un problema. No traes paraguas, no traes un rompevientos, no traes una chamarra contra la lluvia, no hay en dónde guarecerse. No te queda otra más que o quédate parado o continúa caminando. De cualquier manera, te vas a mojar. ¿Es algo externo o es algo interno? Es algo externo. ¿Lo puedo resolver? ¿Lo puedo cambiar? ¿Cuál va a ser mi reacción frente al fenómeno meteorológico que se llama la lluvia y del cual ya me mojé? Resiliencia. Estoy a tiempo de regresar a casa y me cambio. Tomo el teléfono y aviso en mi trabajo que voy a llegar tarde porque me agarró la lluvia y tengo que regresar a casa a cambiarme. Tomo el teléfono y le pido a un amigo cercano que venga por mí porque tengo que ir a casa a cambiarme. Pero ¿por qué me problematizo si es algo que no puedo manejar? Externo. Frente a una situación, cambiemos. ¿Soy yo mismo? El día de mañana me tengo que levantar temprano porque tengo un pendiente, una reunión muy importante y decidí levantarme temprano para arreglarme, para ir un poco más peinadito que otros días e ir un poco más presentable a la reunión. Pero sucede que como es una reunión muy importante, no puedo dormir. Como dice la canción, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y yo despierto. Y me había propuesto levantarme temprano para ir más peinado a la reunión. ¿Puedo hacer algo? ¿Es interno o es externo? Amigo, te estás preocupando de más, eso es interno. Si después de una hora no puedes dormir, sitúate, baja, toma un vaso de leche tibia, toma un té de pasiflora, un té de azares, sal a caminar unos 5 minutos, toma un libro y ponte a leer, despeja tu mente, respira y duerme, porque mañana tienes una reunión muy importante. Ven cómo situar cada cuestión en su debido lugar nos ayuda a encontrar cómo resolverlo. Traigo gripa. Es probable que mañana no pueda ir al trabajo porque definitivamente traigo fiebre y me siento muy mal. ¿Esa gripa es temporal o es permanente? ¿De qué manera lo voy a solucionar? Tomo las medidas adecuadas y pertinentes, voy al médico, unas similares si es necesario, tomo medicamento, reposo un día. Sé que de todas maneras el día no me lo van a valer como incapacidad, pero es importante que me quede a reposar y pasó la gripa. Es una situación adversa temporal que puedo dilucidar. Tengo un familiar a quien amo mucho, con quien crecí junto con él, era mi todo. Lo quería muchísimo, pero ayer murió. Y de aquí en adelante mi vida ya no es lo mismo porque ya no está. ¿Es temporal o es permanente? La muerte es algo permanente y no se puede cambiar. Por lo tanto, tengo que tomar otras medidas.
¿Es algo específico o es algo global? Es decir, ¿es algo que me atañe a mí y que puedo resolver con mis propios medios? ¿O es algo que le pertenece al mundo y que definitivamente yo no puedo resolver? Es decir, una cosa es que me preocupe porque Israel está en guerra con Palestina y de pronto diga, híjoles, pobre de la gente que vive en la franja de Gaza porque están sujetos a bombardeos, a balaceras, a que de pronto se desaten situaciones más difíciles y más cruentas. Pero es distinto a que yo diga, pues como los israelitas y los palestinos están en guerra, de aquí en adelante yo tampoco ya voy a comer, ya no voy a dormir por solidaridad con ellos. ¿Es correcto? Dentro de ese punto de vista, entonces, el discernimiento que tenemos que hacer sobre las diversas situaciones adversas que pululan en nuestra vida debe situarse siempre en cuanto a esta tabla para lograr un auténtico discernimiento. ¿Es externo o es interno? ¿Es temporal o es permanente? ¿Es específico o es global? Y de esa manera identificar si necesito una resiliencia de acuerdo a situaciones graves o traumáticas o si necesito ejercer un ejercicio de resiliencia frente a una situación de la vida cotidiana. Es por ello que para desarrollar la resiliencia hay que saber cómo reaccionar ante la adversidad. Oye, ¿tú cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo reaccionas tú ante la adversidad? Tú eres de los que sigue el modelo ABC, es decir, hay una adversidad, creo que por esta adversidad va a pasar esto y por lo tanto he ahí las consecuencias, lo cual me lleva a una situación negativa. La adversidad se alimenta por mi creencia y automáticamente obtengo una consecuencia. Me levanté tarde, hice todo tarde, llegué tarde al trabajo, consecuencia, voy pensando y voy creyendo que el jefe me va a regañar y llego de mal humor al trabajo porque ya se me hizo tarde y porque estoy esperando que llegue el jefe para que me regañe. Piensa en una adversidad reciente y escribe. ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo reaccionas tú ante algo? Por ejemplo, voy manejando y de pronto alguien se mete en mi carril y digo, no lo puedo creer, ¿qué le pasa a este individuo? Y entonces bajo la ventana y le grito, oye hijo de tú, ¿cómo se te ocurre atravesarte? Este es un modelo ABC. ¿Así lo haces tú? ¿Esa es tu manera de reaccionar ante la adversidad? Viene una situación adversa, vemos lo que creemos y por lo tanto reacciono de una manera negativa. Modelo ABC. ¿Quién dice yo? Esperemos que ninguno de ustedes diga que yo. Una vez entonces identificada la reacción, es como nosotros podemos darnos cuenta que exageramos y entonces podemos empezar a cambiar nuestra conducta. ¿Cómo podemos hacer para que ante las reacciones negativas podamos empezar a cambiar nuestra conducta y más bien tengamos una resiliencia positiva, proactiva? ¿Cuáles serían entonces las trampas del pensamiento que impiden la resiliencia? Muchas veces nosotros mismos nos dejamos llevar por estas trampas del pensamiento que evitan que rebotemos, que evitan que nos adaptemos, que evitan que mejoremos, que evitan que lo logremos. Uno, muchas veces suponemos leer la mente de los demás y creemos suponer lo que el otro está pensando. Imaginen ustedes que llegas al trabajo
Ves que tu jefe trae cara de pocos amigos y le dices, jefe, otra vez viene enojado. Ay, qué capacidad tienes para leer la mente. A lo mejor tu jefe trae esa cara porque trae una preocupación con una enfermedad, porque trae una preocupación de una auditoría que van a tener, porque a lo mejor viene sumido en un pensamiento de algo que no ha podido resolver de su existencia y no necesariamente por eso viene enojado. Muchas veces no somos resilientes y no somos capaces de reconstruir porque nos creemos capaces de leer la mente de los demás y creer lo que el otro está pensando. 2. Muchas veces no somos resilientes porque personalizamos todas las cosas y nos hacemos las víctimas. Y de esa manera nos vemos a nosotros mismos como la causa de todo lo que sucede, bueno o malo. Si algo bueno pasó, fue por mí. Si algo malo pasó, fue por mí. Y nos hacemos la víctima en todo momento. Y no podemos ser resilientes porque decimos, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como decían antes. Personalizamos las cosas y no más bien somos capaces de ver que la mayor parte de las situaciones adversas son externas y no dependen ni siquiera de nosotros mismos. 3. A veces tomamos el punto de vista contrario. Todo lo externalizamos. Todo lo malo viene de fuera. Todos tienen la culpa. En cambio, yo soy santo, puro, inmaculado y todo lo hago bien. Todo lo malo viene de fuera y por lo tanto soy incapaz de construir y de construirme, porque como todo lo malo me viene de fuera, pues yo no necesito cambiar. Yo no necesito hacer las cosas de manera distinta. Yo no necesito adaptarme. Yo no necesito transformarme. Yo no necesito lograr nada. Son ellos, las circunstancias y las personas que me rodean, los que tienen que cambiar, los que tienen que adaptarse, los que tienen que ser distintos. Porque todo lo malo viene de fuera. O bien, maximizar, que es exagerar la importancia y la magnitud de un acontecimiento. Estamos en nuestra empresa o en nuestro trabajo y de pronto hay alguien que todos los días llega tarde y reunimos a todo el personal y les decimos, esto es inaguantable. Estamos cayendo en el error de llegar tarde todos los días. Y caemos en el error de, te lo digo a ti, Pablo, para que escuches, Pedro. Todos estamos llegando tarde. Todo está mal. Nunca haces nada bien. Entonces no somos capaces de ser resilientes porque maximizamos. O bien le damos demasiada importancia a lo que está pasando. Una persona que llega por primera vez tarde, lo sentamos y le decimos, ¿qué pasa? ¿Llegaste tarde? ¿Qué no te das cuenta que en esta empresa se tiene que llegar siempre a tiempo? ¿Qué no te das cuenta? Cuando en realidad tiene 25 años trabajando con nosotros y es la primera vez en 25 años que llega tarde. Pero nos hacemos incapaces de crecer porque maximizamos. Ok, de estas 4 trampas, ¿cuál es aquella en la que tú caes más seguido? ¿Y en qué área de tu vida te pasa más? ¿Con tu familia? ¿En tu trabajo? ¿Con tus amigos? ¿En tu relación contigo mismo? ¿En tus diversiones? ¿En tus pasatiempos? ¿En qué trampa caes más seguido y te impide ser resiliente? Velo identificando. Por lo tanto, entonces, te sugiero ahora, en contrapartida, 10 claves para lograr ser más resiliente. ¿Quieres realmente vivir esa vida de adaptación, de transformación y de logro, a pesar de la necesaria existencia de eventos caóticos y negativos en nuestra vida? Y que seamos capaces de rebotar. Y de a pesar de que estamos en el fondo, somos como el resorte que hemos aplastado hasta el final y luego lo soltamos y brincamos hasta nuestra plenitud.
10 claves para ser más resiliente. 1. Cree de manera positiva en tus habilidades. Cree en ti, en lo que eres capaz de hacer. Tú puedes. Encuentra un sentido y un propósito en tu vida. Aunque te equivoques, aunque las veces a veces no resulten bien, tú conserva tu propósito y tu sentido, porque es lo que te orienta y lo que te hace caminar hacia la meta. Desarrolla una amplia y sólida red social. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuánta gente tienes junto a ti? ¿Recuerdan ustedes aquella red que construimos que nos iba a ayudar a construir nuestras emociones positivas? ¿Cuánta gente has agregado a tu red de ayuda que te da consejos y que te va ayudando a que seas cada vez mejor? Di sí al cambio. No es cierto que porque ya estamos grandes así somos y ya no podemos hacer nada. No. Nuestro cerebro nunca deja de cambiar. Nuestro cerebro nunca deja de renovarse y por lo tanto siempre podemos cambiar. Siempre. Cultiva de manera activa tu optimismo, que no significa creer que todo está bien. Significa que aunque hay veces que a veces no está bien, puede estar mejor. Cuídate, nútrete y acompáñate. Carpe diem. Vive tu día. Desarrolla tus habilidades de solución de problemas. Proponte metas. Da pasos adelante para solucionar el problema. Y como lo decíamos, a través del ejercicio que hicimos de lo que eran las fortalezas de hace 2 clases, sigue trabajando en esas fortalezas. La que tienes en el número 1, la que tienes en el 5, la que tienes en el 15, la que tienes en el 24. Sigue trabajando en tus fortalezas. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cuál sería el perfil de la persona resiliente? El día y el momento que tú y yo digamos, yo soy una persona resiliente, tendríamos que decir que somos flexibles, que confías en ti mismo, que tienes control interno, que apoyas a los otros, que conectas los diversos aprendizajes, que controlas tus impulsos, que tienes sentido del humor y que eres sociable y asertivo. Léelos en el orden que quieras. Tienes sentido del humor, apoyas a los otros, tienes control, eres flexible, controlas tus impulsos, conectas tus aprendizajes, confías en ti mismo. Controlas tus impulsos, apoyas a los demás, eres flexible, sociable, asertivo, etc. Léelos en el orden que quieran. Estas son las 8 características que hacen de ti una persona resiliente. ¿Cómo quieres ser entonces en tu vida? Y entonces, desde este punto de vista, esta es la tarea que te voy a dejar ahora. No la vamos a hacer en este momento, lo vas a hacer por allí en una chancecita que tengas en casa para que te sientes a reflexionar y vas a hacer el árbol de la resiliencia. Primero, vas a dibujar un árbol, así como el que yo te pongo allí. Y lo vas a dibujar raíces, así como las que te estoy poniendo yo en este diagrama. En las raíces vas a escribir qué valores te sostienen. Soy honesto, soy generoso, soy puntual, soy abnegado. Todos aquellos valores que tú hayas aprendido de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, de tus maestros, de tus cabezas religiosos, y que son las raíces que están sosteniendo tu existencia. Y una vez que escribas en tus raíces tus valores, en las ramas vas a escribir el nombre de las personas que te apoyan, tu esposo, a tu esposo, tus hijos, tus amigos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus colaboradores, tus jefes, tus subordinados, tus subalternos, aquellos que están en el mismo rango, todas las personas que te apoyan, tus fortalezas, si eres generoso, si eres esto, si eres lo otro,
Tus recursos personales. ¿Con qué recursos personales cuentas tú? ¿Eres inteligente? ¿Eres sabio? ¿Eres estudioso? ¿Eres diligente? ¿Qué recursos tienes? Y luego, ¿tienes el sentido de la gratitud? ¿Eres capaz de dar las gracias? ¿Cuántas veces hoy diste las gracias? ¿O eres de los que creen que las cosas se te dan porque eres quien eres? Entonces, son los detalles que tú tienes que anotar en el árbol de la resiliencia. Allí va a estar. Obviamente, no quiero que tú me mandes tu dibujo, todo demás. Más adelante en la plataforma te voy a pedir nada más que me anotes tu reflexión. ¿Qué te deja a ti el haber visto el diagrama de tu árbol de resiliencia? ¿Cuáles son tus valores que enraizan tu manera de ser? Y dentro de las ramas, las personas que te apoyan, tus fortalezas, tus recursos y particularmente si eres una persona agradecida. No hay nada que te engrandezca tanto como ser agradecido. Y desde ese punto de vista, entonces, es que yo los invito a ser resilientes. Utilicen entonces también cada una de las cosas que ustedes desean hacer antes de morir, que obviamente no se esperen de aquí a los años que les falten para ello, sino que recuerden, carpe diem, aprovechen su día y vivan a plenitud su día. Sean capaces de ir más allá de las situaciones adversas y negativas que a diario tenemos en nuestra vida, transformando, adaptando y logrando ser mejores, siendo resilientes. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Quedan micrófonos abiertos. Adelante. No hay comentarios, no hay reflexiones. Bueno, obviamente tienen mucho que reflexionar en casa a partir de hacer el ejercicio. Y obviamente los invito a que se sienten todavía otro rato, encuentren más cosas que ustedes desean y que ojalá de aquí a las 2 semanas que nos faltan todavía de terminar nuestra asignatura, en la medida de lo posible quede lleno nuestro bucket list. Y bueno, si por ahora no hay más, no hay preguntas, no hay inquietudes, pues a descansar. Ahí se queda ya la presentación en plataforma. En una chancecita que tengan, siéntense tranquila y serenamente a reflexionar sobre su árbol de la resiliencia. Carpe diem. Ya, sean felices, aprovechen su día y no se esperen a mañana. Hoy podemos hacer algo para ser todavía más plenos y más felices. Ánimo, que tengan buenas noches, que descansen y cualquier cosa seguimos a la orden. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Buenas Bueno, noches. Cuídense del frío. Y Paloma, igual. tú que están acerca de los incendios, cuídate del calor. Gracias. Nos vemos, cuídense, saludos, bye.